Los periodistas. Como todos los lunes, aquí está el padre José Merino y Benítez, rector de la Basílica la No, Basílica, no, no. Santuario, El ya lo estoy santuario. ascendiendo, del Santuario de Guadalupe en Puebla. Bueno, pues nomás porque no tiene usted relaciones allá, sino ya sería usted el de la Basílica, caray. Todos los lunes Ah, nos hace el favor de estar acá con su comentario. Me imagino que algo nos dirá sobre la venida del Espíritu Santo. exacto. De Pentecostés. Ayer celebrábamos o celebramos la gran fiesta de Pentecostés, que fue el día en que llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. El primer día en la historia en que se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día en el que se constituyó la primera asamblea de bautizados. Y es asamblea, se dice eclesía, la primera iglesia, allá en Jerusalén. Ese día de la Pascua de Pentecostés. Pues bien, ahora veamos un poco de historia. Miren, los judíos el día 14 del mes de Nisan, según el calendario judío, que es el primer mes del año. El día 14, la luna llena. O sea, acuérdense, un ciclo lunar son 28 días. A los 7 días, es la luna nueva. A los 7 días, cuarto creciente. A los 14, luna llena. A los 21, cuarto menguante. Y a los 28, otra vez empieza una luna nueva. Pues bien, el día 14 del mes de Nisan, o sea, en plena luna llena, Israel sale de Egipto y entonces ellos celebran ese día, la Pascua, el paso, el día en que el Señor pasó sobre Egipto, murieron los primogénitos, menos de los judíos, donde estaba marcado con la sangre del Cordero de la Pascua, del Cordero del paso de la esclavitud a la libertad. Y así cada año venían celebrando la Pascua, el día 14 del mes de Nisan. Pues bien, ahora, ese año, Jesús cambia, ya no es el cordero de un animalito, sino él es el cordero de Dios. Y entonces celebra la Pascua y celebra el paso, ya no de una esclavitud terrestre, sino de la esclavitud fundamental del espíritu, y donde pasamos de la muerte. ¿Por qué? Porque la vida histórica simplemente nos lleva a la muerte, y ahí se acabó todo. Ah, pero nosotros, al ser injertados con Cristo, como hijos de Dios, pasamos a la vida eterna. Y por eso, cuando alguien fallece, muere su cuerpo, pero la persona no muere, sigue vivo y sigue vivo para siempre, para toda la eternidad, y sigue vivo como hijo de Dios por el bautismo. Pues bien, los judíos celebraban así el paso, la salida del mal, de la esclavitud. Y entonces, 50 días eran de fiesta. Y a los 50 días era la gran fiesta de los 50 días y con eso se acababa la Pascua. Y entonces venían judíos de todo el mundo y llegaron estos judíos de todo el mundo y estaban ahí en Jerusalén, cuando de repente un viento huracanado, así como remolino, se centra en una casa. Y ese viento huracanado hace que la casa se incendia toda la casa. Pero no es un fuego que consume, sino es un fuego
que ahí está la casa como si nada, y está el fuego. Pero esa casa es muy importante. Los apóstoles están reunidos en el segundo piso. Y el primer piso, hasta el día de hoy, todavía es la gran sinagoga de los judíos, donde está la tumba del rey David, donde están los rollos de la ley, de la Torá. Y entonces toda la ciudad de Jerusalén y los visitantes, ahí van, que a ver qué pasa. Cuando sale Pedro y hace su primer discurso, en donde se rompe toda la historia. La disgregación de la humanidad había comenzado en Babel, donde no se entendieron, donde querían hacer una torre alta que ningún diluvio les hiciera ningún daño, pero no se entendieron y entonces la humanidad se dispersó por el mundo. Ahora llegan de todo el mundo y la humanidad se unifica. ¿Qué no son estos galileos los que están hablando? ¿Cómo es posible? Cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma. Y hay partos elamitas de Mesopotamia, de Egipto, de Cirene, de Roma, etcétera. O sea, una diversidad de idiomas enorme y cada quien los oye en su propio idioma. Ese es el don de lenguas. No como algunos grupos a veces dicen, no, es que este señor tiene don de lenguas, está hablando muy raro, pues tendrá el don de trabalenguas, pero eso no es. Y sale por A ahí ver, otro invitado. ¿cómo estuvo eso? Porque yo el otro día estuve presente en una discusión donde una señora decía que ella tenía el don de lenguas y le pregunté qué significaba y no me lo supo decir. El don de lenguas, o sea, hay dos tipos de don de lenguas. No confundamos ahora lengua con idioma. No, 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 es que ese es el problema, que lo confundía ella. Sí. Exactamente. Ahora, el don de lenguas, que nosotros sepamos entender a los jóvenes, que los de la ciudad sepamos entender al campesino, que el campesino sepa entender al de la ciudad, que los jóvenes entiendan a los mayores, que los que tienen entiendan al que no tiene, que los diversos grupos dentro de la familia, hombres y mujeres, nos entendamos unos a otros, que padres e hijos se entiendan mutuamente, porque a veces están hablando el mismo idioma, O sea, pero no lenguajes es el diferentes. tema de la semántica, sino de la Exacto, o sea, no es comprensión. sonido, ¿Perdón? es comprensión, que Comprensión. sepamos comprender al otro. Ahí está la gran diferencia. Mm. Ahora, allá en Jerusalén, sí, ellos hablaban arameo y cada quien hablaba en su propio idioma, pero hablaron también el lenguaje de todos. Y por eso la gran noticia, la feliz noticia, que se dice evangelium, evangelio, el evangelio llegó a ellos. Y simplemente ese día se bautizaron 3,000. Y a los 8 días se bautizaron 5,000. Y así se formó la primera comunidad cristiana. Y muchos de ellos que venían de lejos regresaron a sus lugares de origen y fueron la semilla de la fe en muchas partes. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha esperanza. O sea, la esperanza de que podamos hablar el lenguaje del que piensa diferente, para que pueda yo recibir las buenas noticias de él y pueda yo darle las buenas noticias mías. O sea, a veces es cuestión de entendimiento, que en lugar de tener un país
en tanta disociación, en tanta violencia, que la violencia comienza con el pensamiento, con las ideologías. La violencia comienza con actitudes adentro de la persona, con el espíritu de la persona. Ahora, nuestro país y el mundo necesitan estar libres de la violencia. Encontramos en todas partes guerras, conflictos, ataques. ¿Para qué? Estamos conviviendo una sola tierra. Hagámosla feliz, hagámosla en paz. Pero como decía el Papa Pablo VI, el desarrollo es el nombre de la paz. Y para eso necesitamos resolver tantísimas necesidades. O sea, que los belicosos, jefes de Estado, ya dejen de estar mandando armas. Y aquí es preocupante. Nuestro país, desgraciadamente, se vuelve un conducto para mandar sustancias muy nocivas a otros países. Que las consumen, Pero, padre, que las consumen. exacto, que O las sea, consuman yo ellos. no sé si aquí se aplicaría eso de tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le jala la pata. México es el trampolín, pero los consumidores, los viciosos, están allá, Sí, y si no hubiera consumo, no hubiera producción. por supuesto. Ahora, pero viene otro problema. Eso es lo que nosotros servimos de paso y ellos lo consuman. Ah, pero también ellos sirven de paso y nosotros estamos consumiendo armas. Entonces, que veamos la actitud de la persona, que no sea armarse, que las pistolas se conviertan en arados, los arados que fecunden la tierra y la fecundidad de la tierra, que exista alimento para todos. Y ahí es donde tenemos cada quien que pensar nuestro lugar. Nosotros no vamos a decidir, por más que aleguemos, no vamos a decidir comercios internacionales, pero sí podemos decidir actitudes personales. Y de esas actitudes personales, irlas comunicando. Ese es el comunicar el espíritu. Ese es el don de lenguas. Que tenga yo la capacidad de hacer entender al otro mi punto de vista, mi feliz noticia. Dios nos ama tanto que nos ha hecho sus hijos y quiere que convivamos, que vivamos con los demás como lo que somos, como hijos. Ahí está el gran reto, en donde cada quien aporte lo que pueda, aporte lo que tenga, aporte su trabajo. Y esto unido se logre el beneficio para todos. Eso es lo que llamamos el bien común. Que sea bien y que sea para todos. Solamente un pequeño grupo. Ahora, que nosotros sepamos entender esto precisamente con lo que desde el día de Pentecostés fue el gran regalo de Dios. El regalo, el don. Don es un regalo. Te ofrezco estos dones. Y tenemos de regalo de Dios el día de Pentecostés los 7 dones, los 7 regalos del Espíritu Santo. Ahora, no basta con tener herramientas. Yo tengo que tener una tuerca y aquí tengo unas pinzas, unas llaves. Ah, pero ahí las tengo muy cuidaditas y quiero quitar la tuerca con los dedos y está muy apretada. O sea, me va a decir, oye, qué tonto, tienes ahí las llaves. ¿Por qué no coges una llave que sea la medida y quitas la tuerca y con toda facilidad? Ah, no seamos tontines. Por favor, entendamos. Dios nos está dando estos dones. Y empezamos por el de sabiduría. O sea, saber reconocer y vivir lo que somos.
de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese es el hombre sabio, el que sabe reconocer, voy hacia tal parte y camina con paso sólido. Ese es el hombre sabio, el que va chueco cuando se da cuenta, sé qué tonto, me equivoqué. Ese es el no sabio, el tonto. Y que nosotros sepamos entender hacia dónde vamos, y no solamente en singular, sino en plural. Hacia dónde voy, hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos como sociedad, donde un día nosotros terminaremos nuestra vida, pero la sociedad sigue, el país sigue. Y los hijos de ustedes y sus nietos, ¿qué mundo van a tener? Y entonces, que sepamos entender. Y entonces viene el segundo gran regalo, el don de entendimiento, que entendamos nuestro lugar, que entendamos nuestra tarea, que entendamos nuestro caminar como lo que somos, como hijos de Dios. Por lo tanto, en unión con los demás como hermanos, hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, apoyándonos y fortaleciéndonos unos a otros en este caminar. No es sencillo, es un regalo de Dios que debemos ocupar. Entendamos ya, entendamos la historia. La historia es para evitar lo negativo y aprovechar los buenos ejemplos. Es que mis padres, toma todo lo bueno de tus padres, venera a tus padres, pero también reconoce su humanidad y reconoce en lo que se equivocaron para que ya no te equivoques tú. Ahí está la gran decisión. Eso es entender la vida. El fanatizarse es, mis padres lo hicieron, lo tengo que hacer, pero es que esto te lleva al mal, no le hace. No, pues, no, que sepamos de nuestros padres, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, tomar todo lo bueno. Y lo que está mal, simplemente hacerlo a un lado. Así es. Que nosotros sepamos saber sumar la experiencia de la historia. El que no sabe historia lleva el riesgo de cometer los mismos errores. Y eso lo hemos estado en nuestro país, comete y comete los mismos errores. Y los mismos señores cambian simplemente de grupos y siguen siendo los grupos de dominio y de poder. ¿Podría Antes con usted una bandera repetir eso, por favor? o sea, que los mismos Los señores, eso, mismos. los mismos, Solamente vemos finales del no siglo, lo tome personal, pero se quitan el chaleco y se ponen otro de otro color, pero sigue siendo la misma persona. o sea, se refiere por un chalequito. No, no por eso digo no lo tome personal, pero pues tienen en su closet, en su guardarropa, chalecos de todos los colores, del partido Sí, que esté en el poder, del grupo que les convenga, del interés que les beneficie. Ese es el tema que es, el problema es que los grupos políticos siguen estando integrados por las mismas personas, pero solamente cambian de chaleco. sí, y los vemos desde finales del siglo XIX. Si nos ponemos a ver la historia de México, había apellidos que después estuvieron presentes en la revolución y después estuvieron presentes en el postrevolucionario y ahora están presentes. Ujú. Veamos apellidos. Bueno, ahora que nosotros entendamos esto, ¿qué quiere decir? Que lo estamos viviendo, que aprendamos la historia para saber esto está bien, esto es lo mejor, esto es lo que voy a hacer. No nos conformemos con lo bueno, busquemos siempre lo mejor y seamos lo mejor, no sobre otros, sobre nosotros mismos. Yo cómo voy a ser yo mejor
que como fui ayer, para que mi grupo sea mejor de lo que fue ayer, para que mi sociedad esté mejor de como estuvo ayer. Eso se llama superación. Eso se llama gente resucitada. Eso se llama gente con espíritu. Eso se llama gente en la ascensión, como lo platicábamos la semana pasada. Sí. Esto es entender la historia y entender a través de la historia la eternidad. Y el que ve la eternidad le da sentido a la historia, porque el que ve el destino le da sentido al camino. Y entonces nos vamos aconsejando y Dios nos aconseja por medio de la conciencia. Por eso es muy importante formar bien nuestra conciencia, saber escuchar lo que no está bien y hacer y dejar de hacerlo, saber escuchar lo que es mejor y aunque cueste hacerlo. Y Jesús nos dio ejemplo de cumplimiento hasta dar la vida, porque tenía que cumplir lo que estaba escrito. Ahora, que nosotros vayamos así aconsejándonos mutuamente. El buen amigo es el que nos dice nuestros errores y nos dice cómo corregirlos, porque nos conoce. El buen amigo impulsa la corrección y el mejoramiento, nos va aconsejando, nos va acompañando. Y entonces viene el consejo y el apoyo para que esto se convierta en una realidad mucho mejor. Y sepamos escuchar el consejo de los amigos. El que te da un mal consejo no es tu amigo, es tu peor enemigo, porque con cara de amigo te está dañando. El que llega como el gran redentor y te daña es el gran traidor. Y tengamos mucho cuidado. Ahora, que nosotros vayamos así, con sabiduría, entendiendo las cosas y aconsejándonos, ocupando el conocimiento, y viene el don de ciencia, de conocimiento, que conozcamos toda la naturaleza, qué maravilla, y la ciencia que ha progresado tanto, bendito sea Dios, para conocer la obra de Dios, mi Padre, nuestro Padre. Y no estamos extraños en la tierra, estamos en la tierra que Dios nuestro Padre hizo para nosotros y que la embelleció perfectísimo y que nosotros vamos a cuidarla y vamos a compartirla y vamos a trabajarla, haciendo una tierra feliz para todos, con una participación de todos en el trabajo y con una participación de todos en los beneficios. Y que vayamos así haciendo que cada quien, de acuerdo a sus gustos, goce de tantos beneficios. Esto nos va a dar una fortaleza social, lo que necesita nuestro país. Una fortaleza que parte desde dentro, espíritu grande, ánimo, energía, vitalidad. Es el espíritu, el don de fortaleza. Y llevamos 5: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza. Pero todavía nos quedan otros 2, que es precisamente el amor a Dios, del que recibimos todo, por Él vivimos, por Él existimos, por Él caminamos, por Él subsistimos. Y eso con cariño y con amor. Y que nosotros sepamos devolver ese amor, amando a Dios y agradándolo en todo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es un padre. No necesita nada, no necesita que le hagamos favores, por favor. Necesita que nosotros nos veamos como hermanos y Él como padre ve con agrado cómo se llevan todos, no cómo se pelean todos, no cómo se están gruñendo todos, no cómo se están explotando unos a otros, a veces con títulos de benefactores. Qué tristeza y qué engaño, sino que sea verdaderamente
el bien de la común unidad, una unidad de Sí, pensamiento, de sí. sentimientos y de acción. Ahora que dice usted esto de benefactores, hace muchos años eh, hubo un caso, muchos años, 40 quizá, un caso de un empresario muy rico, tenía negocios en el centro, comercios, tiendas, y alguna vez, como reportero, fui a comprar una cosa ahí que se necesitaba y platiqué con una de las dependientas y la dependienta me dice, oiga, usted que está ahí en el periódico, ayúdenos porque pues, no nos pagan ni el salario mínimo, no tenemos seguro social, tenemos que llegar temprano para barrer, para limpiar y somos las últimas en irnos. Y me quedé pensando que el dueño de aquel establecimiento y de otros, porque eran varios en el centro, acababa de donar un equipo para salvar vidas a un hospital de corte cristiano. No va a dar nombres, pero porque si no lo va a identificar inmediatamente. Pero lo acababa de donar y me quedé. Y las fotos, ¿no? En los periódicos, en la sección de sociales. Y me quedé pensando cuántos actos de beneficencia se hacen y no se cumple con la primera responsabilidad de ser el patrón. La primera beneficencia debía ser con los empleados, con los que le permiten tener la riqueza que tiene. Y lo demás es para salir en la foto y presumir, presentarse ante la sociedad como un gran benefactor que se preocupa por la gente que no tiene dinero. ¿Cómo ve? No, o sea, y eso se da. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas inauguraciones los muebles Sí, los quitan para la siguiente inauguración? sí, 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 ¿No? sí. ¿Y cuántos beneficios sociales se tienen a costa del maleficio a los propios trabajadores? Ahora, y todavía peor, la familia. ¿Cuántos son candil de la calle y oscuridad de su casa? Y Sí, así vamos viendo. Ahora, todos tenemos defectos. Ahí está el don de consejo. ¿Cómo nos vamos a ir apoyando para quitar defectos y aumentar virtudes? Ahora, hay ciertos defectos que ya son, digamos, macros, se notan, como las injusticias que estaba platicando. No puedo decir soy benefactor mientras soy explotador. Y explotador financiero en los salarios o explotador sentimental en la familia. Y entonces aquí se va viendo mucho. O explotador religioso, porque queremos que Dios me dé esto, me dé esto, me dé esto, y ni siquiera vivo en amistad con Dios. Oiga, pídele a Dios, pues pídele tú, quien te manda a estar en pecado. Ya corrígete y pídele, etcétera. Ahora, y entonces viene el último don. Además de ese amor a Dios, tenemos el último, que es el don de piedad. La persona piadosa no es la que reza mucho. Es que es muy piadoso, no. Ese le gusta se rezar. sabe los horarios de las misas, los nombres de todos los sacerdotes, conoce el santoral perfectamente bien. Eso no es ser Sí, piadoso. la palabra piadoso viene de pío. Pío significa recto. Por eso hay escuelas de rectitud, escolapios, o sea, una orden religiosa que tiene aquí un colegio. Entonces, así, ¿por qué? Porque lo importante en la educación es ser rectos, saberse conducir, escuelas de rectitud. Ese es el don de piedad, ser rectos, rectos en el pensamiento, rectos en los proyectos, rectos en las ilusiones, rectos en las acciones y rectos en el reparto de beneficios. O sea, esto que nosotros
vía la conciencia, Dios nos va aconsejando cómo le vas a hacer y cómo tienes que proceder, etcétera. Pero tenemos estos regalos, tenemos estas herramientas, que nosotros sepamos aprovecharlo de tal manera que verdaderamente vayamos logrando una sociedad de hermanos, de hijos de Dios, con la plenitud del Espíritu, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros. Y de esa manera, ya que no nos acordemos de tantas tristezas que hoy, desgraciadamente, estamos viviendo como sociedad. Que Dios nos bendiga. Padre, muchas gracias. Nos vemos la Gracias a próxima usted. semana. Primero Dios. Primero Dios. Gracias. Buen día.